Hola, ¿cómo les va? Muy buenas tardes, noches, como decimos siempre. Bienvenidos a Políticas de Estado, en un programa que va a tener que ver, bueno, por un lado con el recuerdo de una... Recuerdo con la actualidad también, ¿no? Porque Sí, es un país, es un proyecto de país, sí, está todo en cuestionamiento. sí, está todo en cuestionamiento de alguien que, bueno, obviamente yo hablo sesgadamente, No me pero va a decir que es peronista. pero formó parte, no, me estoy peleando en las redes y mire. No. La gente No se se olvida. pelee, no se pelee. Hablemos de presente y futuro, No, que nos no hablemos sonríe, sale el sí, sol. sí, ¿no? La gente se olvida del aguinaldo, de las vacaciones, del voto femenino, se olvida. Entonces, cuando publicas algo, No es que se olvida, lo toma como algo natural y propio. No sabe que hubo infinidad de luchas claro, y que hubo un movimiento político claro. que recogió banderas y lo proyectó al futuro, como fue el peronismo, Y ¿no? yo siempre digo lo mismo, ¿viste? A ver, se puede criticar, se debe criticar si se hicieron cosas que no correspondían, pero si uno desconoce las luchas, esto que decís vos, y los logros conseguidos a partir de, realmente tiene que ser muy necio, pero muy necio, Bueno, ¿no? o estar muy sesgado, porque no nos olvidemos, estamos hablando del peronismo, está claro, 50 años 50 años de la muerte de de la muerte Perón. de Perón, por supuesto, un dirigente, un líder. Yo nunca fui peronista, usted lo Sí, sí, sabe, sí, sí, sí. pero no se puede dejar de reconocer una personalidad de proyección no solo nacional, sino internacional, Sí. que marcó época con una cantidad de cuestiones doctrinarias y sobre todo con una práctica política que tuvo amores y tuvo odio. Vamos a ser francos, hay una sociedad que estuvo partida entre un 50%, Una grieta una grieta, importante. sí, una división de enfoque, además, en una Argentina tradicionalmente oligárquica, Conservadora. conservadora, que había hecho algunas transgresiones con el irigoyenismo de ponerse a la altura de desafíos del siglo XX, pero que después fue opacado en la década del 30 del siglo pasado por los conservadores. Y de pronto aparece el Un tipo que general les patea el que le tablero. patea el tablero. Entonces eso generó amores y odios que se expresaron en el 55, no solo con la Plaza del Odio, digamos, sino también con el derrocamiento de Perón. Y 18 años de con, proscripción y y bueno, todo con eso. cuestiones inadmisibles, ¿no? Como el bombardeo de la aviación Sí, sí, naval por eso digo, Plaza de a Mayo. los Sí, civiles, claro, claro, realmente un claro. disparate. Entonces, cuando todavía hay gente que te Pero dice, vamos a tener vamos a tener un buen interlocutor para preguntarle todo esto y hablar de todo esto. ¿Te para hablar de parece? todo esto. Y Así. después alguien que tiene que ver con la salud mental, con lo cual vamos a ver si nos divertimos un rato o no. Está bien. Depende por dónde lo encaremos. De acuerdo. Y usted, bueno, como principal interlocutor del programa, no lo voy a poner, también en este bloque que dimos en llamar la voz del televidente, tengo un televidente que Bien. llamó, pero bueno, lo dejamos para, total es atemporal, lo dejamos Está para el bien. programa que Está viene. bien. En una semana que estamos saliendo Bueno, compleja, ¿no? 1430. Sí, ¿no? 1430. Yo pensé que estábamos en el 2024, Claro, pero parece que 1430 a hoy. a hoy. Y lo que me llama la atención, o no me llama nada, volvió Cavallo a hablar de que hay que hacer una devaluación de no sé qué. Y ¿Otra vez? bueno, pero hay una gran discusión entre los liberales, neoliberales, libertarios sobre qué hacer, porque las recetas de los libros muchas veces en la realidad y los intereses de grandes grupos económicos no conjugan tan fácilmente, ¿no? Y me parece que eso es lo que está estallando en la Argentina de estos días. Vamos a ver, pues no demostró ser tan tonto, aunque haya muchas críticas a nuestro presidente, se maneja en situaciones de tormenta, siempre para peor de las mayorías populares, ¿eh? No voy a emitir juicio. Empezamos con políticas de Estado. Compañeros,
hace 21 años que en este mismo balcón y con un día luminoso como el de hoy, hablé por última vez a los trabajadores argentinos. Fue entonces cuando les recomendé que ajustasen sus organizaciones porque venían días difíciles. No me equivoqué, ni en la apreciación de los días que venían, ni en la calidad de la organización sindical. A través de 20 años, pese a estos estúpidos que gritan, decía que a través de estos 21 años las organizaciones sindicales se han mantenido inconmovibles y hoy resulta que algunos imberbes pretenden tener más méritos que los durante 20 años lucharon. Bueno, el video de iniciación para recibir al primer invitado tiene que ver con lo que hablamos con Eduardo al comienzo del programa, en la editorial. Tiene que ver con el último discurso, donde pusimos un brevísimo párrafo al principio, porque después la cosa se fue desmadrando en ese mediodía tarde tan complejo de ese último discurso del general. Tenemos con nosotros a alguien, bueno, de las raíces de la época donde yo también estudiaba en la facultad y que tuvo mucho que ver con el peronismo, no solo él, sino el padre, que fue uno de los dos médicos con el doctor Cosio del general Juan Domingo Perón. Estimado compañero, yo puedo, él no puede, pero yo puedo decir eso. Para mí es un amigo, compañero de muchas cosas. Ahí está. Bueno, gracias por venir a Políticas de Estado. ¿Ese discurso marcó el principio, el fin de una era? No, es el penúltimo discurso de Perón, ¿no? Perón hace otro discurso, yo creo que tratando de evitar la profundización de los conflictos que había en el peronismo y en la sociedad argentina, y hace el discurso del 12 de junio, que es el famoso porque dice dos cosas. Yo he venido a proclamar o a trabajar por la liberación y no consolidar la dependencia, es decir, retoma un hilo por encima de la conflictividad interna, y dice, mi único heredero es el pueblo. Claro. Sí. Y dice, llevo la música más maravillosa. Ese es el discurso final. Que yo fui, porque yo estaba en educación, que en ese momento, estaba con mi papá, que era ministro, que en ese momento estaba en donde hoy es la prefectura, en el edificio Guardacosta, desde donde el almirante Gargiulo había dirigido el bombardeo a la Plaza de Mayo en el 55. De eso hablamos también al que se principio. suicidó ahí. Fue el único que tuvo dignidad. Dignidad. Los atacantes, él se suicidó. Bueno, pero entonces fui a la plaza y después volví, fue a la casa de gobierno. ¿No? Y eso fue un intento. Pero evidentemente en la sociedad argentina se habían acumulado muchas tensiones en los 18 años de proscripción que no se pudieron resolver ni procesar rápidamente. Finalmente, Perón volvió cuando ya estaba con frágil su salud y que varios sabíamos que el tiempo de vida probablemente fuera poco. Él había tenido incluso 2 episodios de pequeños infartos antes de salir de Madrid. Entonces,
Por eso es tan cuidadoso cuando le piden el parte, bueno, ¿puede ser candidato o no? Dice, puede, pero tiene que cuidarse, tiene que hacer otras cosas. Todas las cosas que después Pasaron. no se cumplieron en el sentido de cuidarse porque Las la tensiones realidad argentinas. era muy desbordante, ¿no? Claro. Pero lo cierto es que lo que refleja todo ese momento y lo que refleja la propia muerte de Perón es el enorme vacío en que queda el movimiento popular y el campo nacional en Argentina. Porque lo que sí se sintió, y creo que lo sintió masivamente, incluso más allá de la cuestión partidaria, lo que sí se sintió es que había un vacío y una oscuridad delante, de la cual creo que una enorme mayoría era consciente que no se sabía cómo salir y que los acontecimientos se proyectaban, porque a Carlos Mujica López Rega lo manda a matar en mayo del 74. Del 74. Pero el 31 de julio, ya muerto Perón, lo matan a Rodolfo Ortega Peña. Y a Duhalde. Duhalde el Bueno. Duhalde el Bueno. Lo matan a Rodolfo y firman la Teresa. Y firman la Teresa con el primer comunicado de Alianza. Primero se llamó Alianza Antiimperialista, en un primer comunicado. Después dijeron que era demasiado obvio que no, entonces pusieron Alianza Anticomunista Argentina y hacen la lista donde encabeza, uno de los que encabeza es Julio Troller, al que matan en Barracas, pero en la lista estaba mi papá también. Y eso es un mes, es el 31 de julio. El 8 de agosto mi papá renuncia como ministro, porque él había estado en un intento con otros ministros, con Solano Lima, que estaba activo, de ver si Isabel, que tenía que asumir la presidencia, desplazaba a López Rega. Y eso no tuvo éxito en ese momento. No, yo te decía lo de ese discurso porque yo ya había abandonado hacía poco, en el 73, la militancia universitaria. Me había dedicado, dije, bueno, sigo con la medicina, termino, y tenía como una visión de que la cosa se estaba complicando mucho. Y ese día yo voy a la plaza. Sí, Independiente. Yo también estuve en la Usted plaza. estuvo. también. Bueno, pero yo fui. Yo estuve en la plaza y estuve en el lugar. Ah, sí. Bueno, Y estuve adentro. Adentro también. Bueno, y vi que vos te debes acordar que empezó, ¿qué pasa, claro, general? Está claro. lleno de gorila el gobierno popular. Sí, claro. Perón evita la patria socialista. Perón evita la cosa. Y ahí dije, me voy. Y yo vivía con mis viejos en Lima y Belgrano. Y teníamos Sí, claro. a la vuelta de la casa de la familia Valmedina. Y teníamos 2 balcones hacia la 9 de julio. O sea, 2 balcones medios, digamos, no altos, medios, pero que te podías parar y mirar. Yo empecé a ver pasar, yo ni había escuchado la arenga violenta de Perón al final y bueno, y lo que había pasado. Y empecé a ver pasar la gente llorando y mi viejo, que era obrero, anarquista y antiperonista, se acercó y me dijo, mirá lo que ustedes logran. Entonces lo miré y le dije, papá, ¿por qué no te dejás de joder? Bueno, ahí también, No es la hora. ahí también hubo una grieta profunda, pero me agarró y me dijo, mirá esta gente. Yo me acuerdo que la gente pasaba llorando. Sí, claro. Bueno, es que lo que pasa es que también hay mucho para conversar de esto, pero yo cada vez que recuerdo todo ese periodo, que hay muchas razones y muchos motivos y muchos acontecimientos, recuerdo una cosa que es importantísima y que creo haber discutido muy poco, que es que la presidencia de Perón se inicia simultáneamente con la guerra de Yom Kippur, que es la guerra que lleva a la OPEP a cuadruplicar el precio del petróleo.
Es decir, es exactamente ahí cuando se acaba el modelo de desarrollo capitalista con estado de bienestar y con energía barata en Occidente. Yo lo que me acuerdo de esa época es que los autos en Francia no podían salir. Es una cosa que nosotros, entre los subdesarrollados, sabíamos que pasaba, pero que en París no pudieran circular. Esto es una cosa está grave. Y yo no recuerdo que tuviéramos discusiones en ámbitos políticos, ni de los grupos de entonces que estaban más organizados, ni en los debates políticos más abiertos, que viera o que reflejara La gravedad. que eso cambiaba mucho, que eso iba a ser imposible la vigencia o la consolidación de un presunto pacto social. Ya era un año que eso iba a estallar. Claro. Eso era seguro que tenía que pasar así. Ya había pasado cosas, además habían pasado cosas, ¿no? Yo siempre recuerdo una cosa que contaba papá, y es la reacción de Perón ante el golpe de Pinochet. Se quedó 2 días mirando televisión, prácticamente todo el día, sin hablar con nadie y sin decir una sola palabra. Pero me parece que ahí él dijo, cambió la etapa. Claro. Ya estaba Bordaberry en Uruguay, ya no estaba Torres, Bolivia. Argentina estaba rodeada. Estaba rodeada, el asunto cambió. De eso me acuerdo porque me hizo encontrar papá, lo fue a ver y el tipo estaba mirando eso así, se movía Es decir, fue una época muy, muy compleja, muy difícil y con mucha dificultad para procesar lo nuevo, ¿no? Porque en realidad es un momento de auge y de idea de cambio en casi todo el mundo, en los países desarrollados, en el tercer mundo. Finalmente, los 60 son los años de la independencia, la resolución 1514 de 1960, la que establece la independencia, el derecho de los pueblos a la autodeterminación, y empiezan a producirse las liberaciones, las independencias en África, en buena parte del Caribe, en parte de Asia. Y el mundo era un mundo que por lo menos desde el 68 era un mundo en convulsión, en crisis. 68 matan al precandidato presidencial de Estados Unidos después de haberle matado al hermano que era presidente. O sea, en el mismo año se cargan a Martin Luther King, este tipo que peleaba por los derechos civiles. En el mismo año se produce el Mayo francés. Es una especie de revolución juvenil contra el status quo, contra el mismo bienestar y una demanda de algo distinto. Que es el mismo año en donde la juventud en la Argentina tiene un fenómeno de masa, pero es el mismo año donde esa juventud en versión guevarista tiene una movilización de masas enorme en Sri Lanka, que antes se llamaba Ceilán, bajo la presidenta Bandaranaike, que los reprime y mata como 200.000. Sí, genocidio. Y no hacía mucho ya había pasado, o sucede lo del Yakartazo con Suharto contra Sukarno. Es decir, era un mundo que estaba, por supuesto estaba la guerra de Vietnam, que era un ejemplo de que el pequeño podía vencer al poderoso. No lo estaba venciendo todavía, pero en el 68 fue la ofensiva del año Tet, del Tet. Que yo me acuerdo que Westmoreland, que era el general a cargo de Estados Unidos, todavía seguía diciendo décadas después que ellos habían ganado la ofensiva del Tet porque la habían derrotado y habían producido no sé cuántas decenas de miles de bajas a los vietnamitas, y que habían venido unidades de Vietnam del Norte que las habían diezmado. Entonces el tipo decía, ganamos. El pequeño detalle es que después de eso, lo que sucedió
es que la sociedad norteamericana perdió su voluntad de combatir esa guerra y los otros decidieron seguirla. Y que se desarrolló un Ahí se movimiento perdió, solidario claro, con ahí se Vietnam en perdió, todo el mundo. o sea, también. no, el señor perdió la guerra y no se dio cuenta, porque claro, había recuperado el cuartel en Buendan, después él decía, me fue bien, no te fue bien, no te fue bien. O sea, eran épocas muy, y seguro me olvido muchas cosas, eran épocas muy desafiantes y con gran movilización, y las que vivimos en Argentina desde el 69 o del 68 en adelante, también fueron muy grandes. Y hay Sí, todo un gran Cordobazo auge, incluido. Cordobazo incluido, hay todo un gran auge de organización y una idea de cambio. Bueno, el Che, la muerte del Che en Bolivia en el 67, que produce una conmoción en América. La reunión de Medellín de los obispos en el 68, donde aparece el tema de la opción preferencial por los pobres dentro de la iglesia tradicional, que es una iglesia más cercana a acompañemos el poder para que Al se porten conservadurismo, bien, sí. claro, para que se porten bien, digamos. Pero esto era una idea muy distinta. O sea, era un mundo que cambiaba muy rápidamente y creo que que la adaptación o la respuesta a ese proceso no tuvo los tiempos que requería para procesarse de una mejor manera, ¿no? Ahora, Jorge, en la introducción del programa, yo que no soy peronista de raíz, digamos, que he adoptado sobre todo con los años voy adoptando muchísimos de los elementos y los valores y los principios que planteó el peronismo en la Argentina. Yo decía, fue un movimiento, y Perón es el artífice de todo esto, que cambió buena parte de la historia de Argentina y marcó una etapa, digo, 45-55. Transformó la realidad argentina. Bueno, todavía los derechos, ¿no? todavía quieren destruir lo que quedó de ellos, Claro. el propio gobierno. No, O sea, claro. por eso- Esa era la reflexión, porque vamos y venimos a la Claro. actualidad, digamos. El ¿no? asunto es, efectivamente, lo que logró Perón de manera inconclusa, porque si uno puede hacer una crítica, más allá de las críticas políticas y el manejo con la oposición, todas esas cosas, la crítica más profunda es que finalmente no se pudo consolidar una sociedad con incorporación de una serie de derechos de trabajadores y con un proyecto de desarrollo industrial que pudiera seguir adelante. Eso no se pudo consolidar. Después hubo otras versiones, que fue el desarrollismo, digamos, pero lo cierto es que eso, es decir, así como el comentario fuerte es aquellos que dicen, bueno, pero en el 74 Argentina era como Australia, y Australia siguió de largo, no le pasó lo que nos pasó a nosotros. Bueno, pero nosotros en el 55 sufrimos una interrupción fuerte y después un intento repetido, porque fue en la Libertadora, fue de las entrañas mismas del peronismo con Menem, donde surgió una versión democrática en el sentido no de golpe, pero de decir, bueno, hagamos un ayornamiento muy marcada, se acabó el socialismo real, ganaron nosotros, entonces vamos, nosotros dejémonos de embromar y aquello dejémoslo en el pasado y transformémoslo más en simbología y no en política. Claro, fue el 89 que subió Menem, ¿no? Y eso. Y después viene el 76. No, antes del 76, perdón. Antes del 76. Y ahora de nuevo otro intento, porque frente a este intento, incluso lo de Macri es como un gobierno de derecha menor, que es una barbaridad que no se haya endeudado, pero digamos, entra más dentro de las reglas del juego. Es la primera vez que la derecha lograba subir al gobierno a través del voto, pero esto es una cosa distinta a lo que estamos viendo ahora, ¿no? Se nos van acabando los tiempos, pero la verdad, y aunque te haga producir un salto,
La verdad, nosotros hemos estado vinculados al tema de la política internacional de la Argentina y que uno no se desprende, digamos, de eso. Sí. Y frente a una cumbre de Mercosur que vamos a tener el 8, la verdad lo que estamos viviendo es difícil de entender en una lógica de la política internacional y las relaciones... Que no vaya. Que no va, y todas las cosas que hace. Que esté provocando Todas las nuestros cosas. Sí, lo que hablábamos hoy, Bueno, claro. es que lo que pasa es que acá hay dos errores para mí estratégicos de la visión de Argentina en el mundo que tiene este gobierno. Y dos errores severísimos. Y en consecuencia una política totalmente equivocada. Los dos errores es creer que la integración regional es un problema, que no hay que darle bolilla a eso, que al contrario, Que es un problema hay que ideológico, diferenciarse, claro. hay que diferenciarse del barrio, mostrar que uno es distinto, porque ahí el poderoso le van a dar la atención. Y el otro punto es no entender, en realidad este punto va primero, no entender que el mundo unipolar, ese mundo del 89, si querés, que Menem dijo, bueno, ¿qué cree que haga? Pero que ese mundo unipolar se acabó, y se acabó sin duda con fecha, en el 2008, con la crisis de Lehman Brothers, donde la financiarización demuestra los límites del proyecto neoliberal para contener al mundo. Y eso ahí se acabó, y empieza a surgir, que cada vez es más visible, un multilateralismo, que es a lo que tiene que apostar Argentina. Entonces, el otro error es el rechazo a incorporarse a los BRICS. Son dos errores estratégicos Graves. que son muy graves y que se basan en la idea que si seguimos al actual poderoso, nos va a ir bien. Claro. Nada sin Pero el indicar actual eso. poderoso no es uno. No, bueno, es que esto Eso sigue es lo que no creyendo que es uno. entiendo. Es el pacto Roca Roca Run, sí. Claro, en los años 30 volver a prenderse de la teta del Reino Unido, pensando que ser una colonia, la más bella perla entre las colonias, eso es la forma de insertarse. Es un error estratégico grave, severo, y que nos va a costar, porque estamos perdiendo mucho tiempo y porque estamos haciendo exactamente lo contrario que hace falta para que el país pueda encontrar un cauce de un desarrollo sostenible, con justicia, con igualdad de posibilidades, y detener esto de que cada vez somos un país con más informalidad, con menos derechos para la mayoría y con menor nivel de ingresos para la enorme mayoría. Eso es una locura de la cual espero que la enorme mayoría del pueblo argentino lo vea y supere el enojo que tuvo y el momento ese con el cual votaron a este Pero señor. aparte, Jorge, disculpame que te interrumpa, Sí. con categorías arcaicas y anacrónicas. Mi mujer, que no es ni peronista, ni de izquierda, ni progre, ayer me decía, comunismo, ¿qué comunismo? Está loco este tipo. Claro. ¿Viste el peligro del monstruo rojo? Es un disparate que se hablen en estos términos. Es un disparate, sí. Es que en realidad ellos asocian eso, me parece a mí, no sé si compartís, Jorge, a la visión de lo que el peronismo significó como transgresión para el statu quo de la Argentina. ¿Vos decís? Entonces, Claro, bueno, claro, porque aparte, asimila. si uno mire, pasaron muchos años, muchas décadas y cambió la realidad del mundo, pero hay valores y principios que instaló Perón que están vigentes. Cuando Perón hablaba del ABC, digamos, de Argentina, Brasil y Chile, estaba planteando de que nuestro destino estaba justamente con nuestros amigos de la región. Bueno, hoy uno lee en los diarios que Pescarmona, que es una empresa que se rescató de una crisis muy profunda y que es una empresa poderosísima, ¿qué van a hacer? Privatizarla y dársela a una compañía americana. Claro. Y es una de las joyas que tenemos y que tiene un nivel de exporta a 40 y tantos países, en el área de defensa puede vender unos servicios extraordinarios, tiene una capacidad de hacer turbinas, tiene cosas, y nosotros la alargamos porque va a venir uno y le va a poder, o lo del RIGI, a mí me resulta verdaderamente inaceptable que el RIGI, claro, sea aprobado en nuestras cámaras. Bueno, habla muy mal del Parlamento argentino y del mecanismo de representación.
habla muy mal, porque eso ya no es una ley que uno puede considerar entreguista o que da demasiado al que invierte. Sí, o kirchnerismo, antikirchnerismo, ¿no? Eso es una ley claro. de economía de enclave. Es una cosa distinta a economía colonial. Es mucho peor, digamos. Porque la economía colonial se tenía que pensar como hacía poner el correo acá, esto no. Esto es enclave. Vamos, llevamos lo que queremos, nuestro, sacamos todo lo que podemos y nos vamos. Gracias, Jorge. La verdad, Es como para que ojalá te podamos tener más seguido. La verdad es como para que pasemos el fin de semana optimista. Después usted se queja de mí, ¿ves? No, pero es que... No, gracias. Y la verdad, ha sido bueno repasar la historia y también su proyección a la actualidad. Vamos a seguirla. Vamos a seguirla, porque el futuro sí nos da posibilidades. Totalmente. Tenemos que aprovecharlas. Tenemos que ser capaces de aprovecharlas. Ojalá. Vamos a la pausa de Somos y volvemos con un psicoanalista, así que me voy a divertir. ¿Me divertiré o no me divertiré nada? Seguimos con usted y con la pausa de Somos. Se vienen las vacas de invierno en Morón. Del 15 al 28 de julio habrá espectáculos infantiles, música, cine, teatro, títeres, circo. Consulta la programación completa en nuestras redes sociales. Municipio de Morón, corazón del oeste. Acompaña a Política de Estado Puerto La Plata, un importante nodo logístico para los sistemas productivos de la región. Un puerto en continuo desarrollo. Puerto La Plata, el puerto del futuro. Bueno, después de haber hecho una retrospectiva de la historia con el tema de la muerte de Perón y uno de sus últimos discursos, nos vamos a adentrar en un campo... Estás contento. Una vez que puedo, de igual a igual, que usted invite a alguien que tiene que ver con mi ex vieja profesión, porque ya no la ejerzo más, pero realmente es un placer. El doctor Carlos Ledesma Lara es psicoanalista, vive en España, la madre patria. Así es. Bienvenido. Muchísimas gracias. La única verdad es la realidad. Yo discuto mucho con mi amigo y compañero de programa porque yo le digo que es muy difícil gobernar un país o que un país esté gobernado por alguien que tiene, como diría Rosenfeld, las facultades mentales alteradas. Sí, yo le diría que no solamente pasa aquí, creo que es un tema de Occidente, ¿no? Es un tema occidente. Es un tema de Occidente, ¿no? Yo vivo en España hace 35 años, vengo poco a Argentina, por eso estoy muy contento de que me hayan invitado aquí al programa y estoy encantado de estar acá. Y en España o en Europa, en Occidente, pasan fenómenos similares a los de Sudamérica. Lo que pasa es que tienen otra manifestación o se presentan de otra manera. Tuvimos las elecciones hace poquito en Francia, la semana pasada. Y vamos a tener... Y ahí se vamos a hacer el sábado, y quiere decir que mañana sí. Vamos a tener la segunda vuelta en Francia, ¿no? Pero, y es muy interesante, pero hay una cosa, lo de la realidad, la única realidad, no, porque la realidad material es una y luego la subjetiva es otra. Es otra. Porque si todo el mundo se adviniera a la realidad, las masas no votarían en contra de sus propios beneficios. Entonces, o la conciencia de clase ya hubiese llegado hace mucho tiempo. Evidentemente, la realidad que el sujeto construye no siempre es... No, seguro, lo real de la realidad. Exactamente. Pero ya que empezamos a hablar de Freud, entonces... Sí. Pero Carlos, fíjate, yo justamente ayer te iba a decir, porque hice un llamado a mis amigos catalanes a ver si lo podemos sacar por Zoom a Puigdemont, para que cuente... Las peripecias. Bueno, no solo la peripecia de él, que todavía no puede pisar España porque va preso, sino esto que pasó. Pero, a ver, ganó el Delfín de Le Pen, pero no es un psiquiátrico. A ese punto quería llegar. No es un tipo con las facultades mentales alteradas. Es un tipo de derecha, ideológicamente de claro, derecha, de mucha derecha, ni hablar de Marine Le Pen, Sí. ni hablar del papá, ¿sí? Sí. Pero no tienen esa cosa de
me peleo con todo el mundo, rompo todo, todos son mis enemigos, menos Vox y alguno más. Sí, sí, bueno, si se refiere al presidente argentino, creo que la oligarquía argentina ha cometido un error en elegir a este presidente, porque creo que lo que está haciendo es justamente todo lo contrario de lo que se esperaba de él. Yo imagino que estarán intentando acomodarlo un poco, ¿no? O sea, como situarlo en el espectro psíquico para que el hombre no termine metiendo la pata. Yo estaba en Colombia cuando fueron los conflictos con Petro. Con Petro. Sí, y estuve el año pasado, o este año, 7, 8 meses, y luego viajé a Caracas por el tema de mi trabajo, mi actividad. Estuve en Venezuela y tuve que cambiar el vuelo porque se cancelaron los vuelos con Colombia. Sí, no, con Venezuela. Con Venezuela. Con Venezuela. Con Colombia finalmente no, pero porque Argentina tiene muchas relaciones comerciales con Colombia. Claro. Con Venezuela igual, pero bueno. Y a Petro también lo trató de terrorista. Y ahora el episodio con Bolivia, el episodio que, bueno... Con Lula de vuelta. Exactamente, ¿no? La cuestión de Israel, que es un tema muy delicado en Occidente, es un tema muy delicado, sabiendo lo que aquí pasó en la AMIA hace unos años. Y bueno, yo creo que esta cuestión, que no es anecdótica, creo que es una situación trágica, por no decir cómica, pero es trágica, tiene que ver también con una decadencia de toda la clase política a nivel occidental, ¿no? No solamente aquí en Latinoamérica, los diferentes episodios que hemos tenido, sino en Europa se ve acentuado, ¿no? Todo el tema de Puigdemont, todo esto que pasó con el nacionalismo catalán, los jueces, el presidente. Mientras tanto, la economía funciona por sus vías, ¿eh? O sea, porque no va a cambiar mucho en Francia con que la presidenta sea Marine Le Pen o sea Macron. Puede cambiar respecto al conflicto que está pasando en el Donbass. Esas cosas, porque en la Argentina enseguida incide en el tema de la distribución de quién se apropia de la riqueza. Exactamente. En otras épocas diríamos quién se apropia de la plusvalía. Tiene mucho que ver, será por la endeblez de nuestras economías. Sí, pero hay algo, yo que lo veo de lejos, hay algo muy parecido entre Sudamérica y por lo menos la Europa. Yo le llamo la península de Eurasia. Europa es una península de lo que es Eurasia, que es mucho más grande. Europa es algo pequeño, en superficie es algo pequeño, en economía evidentemente no. Pero hay algo común entre Latinoamérica, o en Sudamérica, mejor dicho, y Europa, que es la dependencia con el mundo anglosajón. Evidentemente con diferentes formas de posicionarse, ¿no? La posición que puede tener, yo qué sé, por ejemplo, Francia frente a Inglaterra o Estados Unidos es diferente a la que puede tener Colombia o Brasil. Pero hay una sumisión, y esto se está viendo muy claramente en el conflicto de Israel, Palestina, y en el conflicto del Donbass, ¿no? Y ahí se ve muy claro cómo incluso la población, pues yo tengo compañeros... Él ha estado muchas veces en Ucrania también. He estado en Rusia, he ido unas 14 veces o 15 yo creo, y en el 2022 fui como 3 o 4. Es un tema que me interesa muchísimo. De hecho, ¿Cómo qué vas? ¿Como observador? Voy como visitante, turista, no, pero como me gusta mucho conocer el tema del mundo soviético, ruso. Uno de los motivos por los que vivo en España porque me permite estar en un lugar geográficamente en el centro del mundo. Si yo quiero ir a Irán, voy a Irán. Tomas un avión y... Sí, exactamente. Exactamente. Y al ser argentino no necesito visado, con lo cual es mucho más fácil. Pero es un tema que me interesa, porque lo de la Unión Soviética o lo de la Rusia es lo que quieren hacer con Sudamérica. A ver, ¿cómo es eso? Evidentemente, yo he estado en Colombia 8 meses, trabajando allí en un hospital. Y Colombia tiene muchas riquezas, minerales, tiene carbón, tiene esmeralda, todavía siguen sacando oro, todavía después de 5 siglos. Todo eso se lo llevan a empresas extranjeras, norteamericanas, canadienses y suizas. O sea, no hay empresas colombianas, mirá vos. A pesar de que el gobierno de Petro, que lleva poco tiempo, está intentando expropiar o recuperar, mejor dicho, territorios que son de las comunidades originarias, porque matan a la población para quedarse con las tierras. Venezuela, más allá de que Venezuela se supone, pero Venezuela hoy está negociando otra vez con Estados Unidos. Sí. Claro. Venezuela dejó de entregar petróleo a Cuba porque se lo compra Estados Unidos. O sea que, por mucho que sea el tema de Latinoamérica, estamos tan sometidos en cuanto a las riquezas, es algo similar a lo que quieren hacer con Rusia. ¿Rusia por qué le interesa a Rusia? A Europa no le interesa Dostoyevsky, ni León Tolstoy, ni Vladimir Putin. Lo único que quieren es su riqueza, está claro. Porque mientras hubo perestroika, mientras
todo bien, hasta el 2010 ningún problema. Yo estuve en el 2010, me acuerdo, en Rusia y aquello era un desastre. Un desastre. Europa tenía petróleo barato, tenía gas barato, madera, sin problema. En cuanto a Rusia cambió, la cosa se complicó. La cosa se complicó. Es lo que sucede en Argentina. En Argentina pasa eso. En Argentina, digamos, nuestra desgracia, entre comillas, es la riqueza que tenemos. Y nuestra oligarquía, que es una oligarquía que ya sabemos lo que es, ha llegado esta situación con este presidente. Evidentemente, imagino que lo van a encauzar, porque si no esto va a terminar muy mal. Pero lo interés de Argentina es la riqueza. Fíjense que cuando en Bolivia, hace cosa de 20 días, Bolivia firmó un acuerdo con Rusia para el tema del litio, a los 5 días quisieron matar a Arce. Digo matar porque querían matarlo. Ha pasado algo que no sabemos aún, qué es lo que sucedió, que se echaron para atrás. Yo estaba en Venezuela. Se echaron... la posición de Evo, ¿no? Que fue muy duro contra Arce, ¿no? Sí. Ha sido todo muy raro. No conozco yo el tema boliviano, no me quiero arriesgar a decir nada. Ahora igual Evo salió a respaldar y a enfrentar concretamente las declaraciones de Milei, cuando él dice que fue una farsa el golpe de Estado. Tanto Arce como Evo en ese punto coinciden, más allá de que hay un problema interno. Sí, hay algo que está lejos de nosotros. Y teniendo en cuenta estas cuestiones así de geopolítica, un poco así brocha gorda, ¿no? Volviendo al tema nuestro, ¿no? El tema del psiquismo de las masas, ¿no? Cómo es que las masas terminan, por ejemplo, en Brasil, votaron a Bolsonaro después de que Lula lo sacó de un poco de la pobreza y la masa lo votó a Bolsonaro. Es curioso, ¿no? Se supone que tenían que apoyarlo. ¿Por qué a Correa el mismo Massa? Porque el mismo pueblo. Yo he estado en Venezuela hace una semana y hay gente que... El fenómeno de Correa es inentendible. Es curioso porque Maduro, con todos los errores que seguramente comete, que no son pocos, hay algunas cosas que yo, por ejemplo, estaba en Caracas, una ciudad súper segura. Claro. Y la pintan como una ciudad invivible. Yo estuve en Bogotá 8 meses y tenía que a las 6 de la tarde para subir a un autobús. Bueno, Bogotá es bravísimo. Es tremendo. Es bravísimo. Y, sin embargo, la masa que se beneficia de una serie de situaciones, sin embargo, está en contra. Yo, leyendo un libro de Wilhelm Reich, que es del año 33, donde habló del tema de la masa psicología, de la masa del fascismo, lo que está pasando en Europa, Meloni está en Italia, Macron, que no es el Che Guevara, pero ahora resulta que Macron es como la mejor solución. Es increíble. O sea, la socialdemocracia francesa, Mélenchon, se retira para que pueda ganar el candidato Macron o ganar para que no gane Le Pen. Cuando la diferencia económica entre un programa y otro no tiene ninguna. Noche. En todo caso, quizá la posición de Le Pen con el tema de la inmigración y el tema de Ucrania. A lo que voy, que la masa, el problema que tenemos todos, como diciendo, la masa en definitiva, nuestros dirigentes surgen de la misma sociedad de la que supuestamente queremos cambiar. Esto lo dijo León Rossigner en un libro en un texto se llama La izquierda sin sujeto, ¿no? El sujeto, nosotros, nuestros propios dirigentes, yo lo viví en España, había un partido supuestamente alternativo, progresista, el populismo de izquierda y yo qué sé, y terminó todo en lo que terminó, ya lo sabemos. Podemos. Sí. Bueno, ese, exactamente. No podemos. No podemos. No pudieron. Ahora, discúlpame, Sí. a ver si, porque yo esto se lo digo siempre a Eduardo y no es chiste, ¿eh? Y no es chiste, porque yo a veces lo digo humorísticamente. Sí, hay que poner un poco de humor a todo Sí, esto, sí, bueno, Freud, el chiste y su relación con el inconsciente. Si no, el padre lo cagaba a palo. La madre no le daba bola. En la escuela también le hacían bullying. En Chacarita lo echaron a patada porque era horrible como arquero. Del Banco Central le hacían bullying y lo rajaron. O sea, uso la palabra bullying, que no es psicoanalítica de la época nuestra, sino que está muy ahora. El resultado de todo eso es la venganza. Mirá que no te hablo de lo ideológico, hacer una patografía de este hombre es complicada, pero yo creo que él en realidad es un emergente, es un síntoma de nuestra sociedad. Algo hicimos mal para que esta persona, en la situación que está, que evidentemente no está establemente, psíquicamente no está muy estable,
algo hicimos mal. Como diría Pichon Rivière, citando, ¿no? Es un emergente de la amnesia social de la masa, ¿no? La masa, yo más o menos seguí los acontecimientos. Yo la última vez que estuve acá fue el 2014 y seguí un poco, sigo los acontecimientos. Y yo recuerdo el primer gobierno de Macri, fue justo cuando yo vine a Argentina, estuve de visita un mes, me fui, ganó, luego hubo ese intermedio donde estuvo el gobierno de Fernández, y ahora viene este hombre que es como si fuera, es como un partido de campeonato del mundo. O sea, el primer tiempo fue Macri y este es el segundo tiempo. Tuvimos un entretiempo y no fuimos capaces de hacer los cambios necesarios para dar vuelta al partido. Y entonces el partido lo hemos perdido ahora. Con creces. Y con creces. Ahora no sabemos si podemos llegar a los penales. Entonces, esto es la continuidad de lo de Macri, evidentemente. Lo de este muchacho, este personaje, evidentemente tiene los apoyos de los medios, ya sabemos, ustedes lo saben mejor que yo, trabajan acá y viven. Evidentemente los medios de publicidad, es como en Colombia la cadena Caracol. Caracol, claro. Es tremendo. O es como en España el grupo Prisa o los grupos de ultraderecha, de derecha, que al final al obrero terminan haciendo que el obrero vote a Vox. Claro. Entonces, en el caso del presidente argentino, bueno, es un síntoma, un emergente de una situación que los partidos de los grupos de izquierda o los progresistas o lo que sea, no se ha sabido aprovechar. Evidentemente siempre es más fácil ser... Hay que tener en cuenta una cosa, yo trabajé en la construcción aquí en España, aquí en Argentina, trabajaba en YPF, trabajé en el ferrocarril, he sido obrero de la construcción. Cuando me fui a España yo tenía 25 años. El obrero, por inercia, es revolucionario y conservador a la vez. Es revolucionario cuando las cosas no le van bien, y cuando le van bien ya empieza a ser conservador. Entonces, claro, las dirigencias sindicales, yo tengo muy buenos vínculos con compañeros, hay uno que precisamente para mí es como si fuera mi hermano, que es Pedro, gente con la que yo me da mucha información, me permite entender un poco todo esto, pero si yo lo traslado a España sucede lo mismo. Sucede exactamente igual. El obrero es conservador cuando las cosas le van bien. En Europa, ¿por qué los obreros votan a Vox? Porque ahora le molestan los negros, le molestan los moros, le molestan los sudacas, le molestan no sé qué, porque le quitan trabajo. Cuando había un boom, necesitaban a los negros, a los sudacas, eso, para hacer la construcción, para trabajar de mozo, evidentemente. Y son los mismos, porque al Partido Popular, o sea, los votos son los mismos. Si uno hace las cuentas, el canasto cambia. O sea, los votos que le dieron a Marine Le Pen es el 35%, y son los mismos que le daban. Ahora, o sea, si vos escuchás el discurso de Vox, es muy claro. Y muy simple. Claro. Y muy que simple. el discurso de este personaje Sí. es corregido y aumentado el discurso de Vox. Por Sí. eso te decía lo del bullying, porque me parece que está haciendo algo por venganza de todo lo que le hicieron desde que era chiquitito. Entonces el tipo vuelve y se venga de los viejos, Sí. sociedad anónima en el fútbol, viste, privatización de los ferrocarriles. Sí, evidentemente. Volver a los 17. Sí, las empresas extranjeras están encantados con este hombre porque evidentemente si él firma los acuerdos del litio, la empresa española igual, porque incluso aunque Pedro Sánchez se enfadó con él, no se enfadó por la política económica que va a hacer este hombre, se enfadó porque le dijo que su mujer Era corrupta. tenía problemas. O sea que fue una cosa de matrimonio, no fue una cuestión de Estado. Eso es así. Pedro Sánchez es parte de esa socialdemocracia, Light. yo le diría hipócrita. Hipócrita, ¿no? Porque muchas veces el discurso de la gente de derecha es mucho más claro. Entonces, bueno, yo puedo saber dónde va el enemigo, pero esta gente es ambigua. Pedro Sánchez apoya a un régimen de ultraderecha que tiene brigadas nazis peleando en el frente contra Rusia. Eso es así. Pedro Sánchez entregó el Sáhara en España. Luego hablan de Palestina. Palestina no le interesa a nadie. Absolutamente a nadie. Entonces, el obrero... Ni siquiera por un tema geopolítico. No, porque ahí hay petróleo. En realidad lo que hay ahí en la costa del Líbano y ahí en Cisjordania hay petróleo. Entonces lo que les interesa a los ingleses es petróleo. Entonces les da igual a los palestinos. Creo que van 50.000 más o menos que han matado. Y entonces también Estados Unidos permitió en las universidades norteamericanas que todo el mundo ponga una bandera palestina. A nadie le interesa.
Nos quedan 2 minutos para hablar del bullying, para hablar Sí. no sé, cerralo vos el programa. Sí, bueno, Que sos sí, el evidentemente invitado. este hombre debe tener un resentimiento, evidentemente una frustración, pero luego en el fondo ha tenido un éxito porque ha llegado a ser presidente. Entonces, ya le digo, yo creo que el error nos corresponde a nosotros, lo que supuestamente vamos en el tren, en este tren, analizar el por qué este tipo se nos metió en la casa de gobierno. Ese es el problema, porque no es que el tipo esté mal de la cabeza, cosa que puede que sea. El tema es cómo permitimos que este tipo ocupe nuestra casa. Así es. Y lo que va a pasar con esa ocupación. Y lo que va a pasar, que si sigue así, va a ser peor que lo de Menem, yo creo. Bueno, al menos alguien que me da la derecha. No, porque el tipo ve el vaso siempre para mitad para arriba, entonces yo lo veo para abajo y... Yo siempre lo que discutimos es que puede haber un componente psicológico, pero acá Sí. hay un fuerte determinación política, un proyecto político. Sí, obvio, que lo sostiene. Y en Sí. su megalomanía quiere ser el líder mundial del libertarismo, que vaya a saber que está en su cabeza. Hablando con los perros. Yo, Ariel Eduardo, si me permite una cosita, yo llegué el miércoles, el jueves me invitaron a presenciar un documental en el CONADU sobre la privatización de la petroquímica General Mosconi. Yo estaba trabajando en YPF en ese momento, en el 88, 89, y me impactó muchísimo porque fue cuando se estaba haciendo la votación acá. Y yo pasé por el Congreso y, bueno, había un poco de gente ahí en la calle, unas protestas, estaba llena de policía. O sea, me recordó aquella época. Claro. Pero lo que me llamó la atención, o me está llamando la atención, es, ¿cómo diría yo? Como cierta apatía en el pueblo. Falta alternativa. Anomia. Falta alternativa. Me parece sorprendente. He hablado con varias personas, en los pocos días que llevo, no con pocas, y me sorprende mucho como hay una especie de resignación o impotencia. No lo sé, no quiero hablar más de la cuenta, Nos pero... quieren echar. La echo. No, realmente un gusto. Muchas gracias. Y Carlos, gracias por esperemos estar. que, bueno, esperemos que salga el sol en algún momento. Saldrá seguramente. Nos vamos. Nos vamos al Lindo puerto. programa hoy, ¿eh? Sí, lindo programa. Al puerto. Quiero felicitar acá, aprovechar a nuestro amigo José Pepe Lojo, que ha sido designado presidente del Consejo nivel, Portuario, Qué Consejo nivel, Portuario Argentino. Así de que muchos éxitos en esta nueva responsabilidad. Y nos vamos. Nos entonces, vamos hasta el nos sábado. vamos hasta que el viene. sábado que viene por Canal 7 Somos. Por 517 de Flow y por YouTube, canal Política de Estado. Chao, gracias y bueno, lo mejor para usted en el fin de semana. Y siga escribiéndonos y hablándonos que nosotros lo vamos a hacer participar activamente. Chao. Gracias. Buenas tardes, Ariel. Buenas tardes, Eduardo. Bueno, hoy vamos a hablar de sustentabilidad. Vamos a hablar de la importancia. Ustedes saben que la navegación es el método más amigable con el medio ambiente para el transporte. Es 10 veces más amigable que el transporte por tren y como 30 veces más amigable que el transporte por camión. No obstante, el volumen de transporte por barco es muchísimo mayor. El 90% de los productos que se comercian internacionalmente va por barco. Entonces la incidencia en el ambiente es muy alta. Es por eso que en la navegación se están haciendo grandes esfuerzos para hacer el transporte en barco más sustentable aún, con menos uso de combustible. Y entonces se encuentran soluciones como esta. Esto fue una gran noticia. Aquí vemos que figura que, por ejemplo, este granelero es un barco que combina la propulsión tradicional con combustible y velas. Volvimos a la tecnología de nuestros ancestros, barcos impulsados por velas. Con eso, como indica aquí, han llegado hasta lograr un equivalente a un ahorro de 3 toneladas de combustible por día. Parece mucho, ¿no? Bueno, ahora pongámosles un poco de racionalidad a este tema. Este barco salió de Rosario y fue a Bahía Blanca para completar su carga de granos, como aquí mismo lo dice. Salió con una cantidad, un volumen de granos de Rosario, como el calado no le da, tiene que ir a completar carga, va a Bahía Blanca. Y en Bahía Blanca completó carga. Vamos a ver el recorrido que hizo. Bueno, el recorrido que hizo fue este.
Este es otro barco el que figura en este, pero es básicamente el mismo recorrido. Este barco tuvo que hacer este recorrido con este desvío para poder llegar hasta Bahía Blanca. Bueno, este recorrido tiene una longitud. Esa longitud implica una cantidad de kilómetros que significa una cantidad de combustible que este barco y todos los barcos, entre 2.000 y 3.000 barcos por año que hacen este recorrido, tienen que hacer este combustible. Miren qué opción sería si usara esta otra ruta. Si usara esta otra ruta, se ahorraría 15 horas de viaje. Se ahorraría hasta 15 o más toneladas de combustible, no 3 toneladas de combustible como vimos en el caso anterior. Casi el 70%, este recorrido frente a este es prácticamente el 30% de este. La mitad, entre el 30 y el 40%. O sea, todo bien con ponerle velas a los barcos y aumentar toda la tecnología, pero también hay decisiones racionales que las tenemos al alcance de la mano. Señores, señoras, ciudadanos, ciudadanas, construyamos el Canal Magdalena y tenemos que los 2.500 barcos que hacen este recorrido por año van a hacer este. Y vamos a estar ahorrando combustible, ahorrando costos y además eliminando, bajando la huella de carbono de nuestro planeta.